usar un par de imágenes, no voy a usar una presentación, solamente un par de imágenes para explicar esta mañana algo que tiene que ver con la oración de Jonás. Si ustedes pueden observar, en este capítulo Jonás dice, algunas versiones dicen Jonás ora, la oración de Jonás, pero especialmente, obviamente el énfasis de este pasaje, mis queridos hermanos, está justamente en esta oración, en este clamor de Jonás. Y uno puede preguntarse, ¿uno puede aprender algo de una oración ajena? Y esa es la idea de esta mañana. Vamos a ver algunas cosas. La manera en que Dios nos trata, hermanos, revela la manera en que Dios también nos ve. Dice la Biblia que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Sin embargo, quien no se dispone justamente a creer, y en este caso a obedecer los términos de Dios, dice la Biblia que también está aún en condenación. Por ejemplo, Jesús me llama la atención cuando conversa con el joven rico en Mateo 19 o en Marcos 10. Este joven rico tenía muchas posesiones, ¿se acuerda? Y Jesús, de hecho el joven se acerca a Jesús con un anhelo. ¿Cómo puedo ser salvo? Jesús habla con él y le dan el clavo, ¿cierto? Su problema eran las riquezas. Pero usted, si lee el relato, no ve a Jesús corriendo tras él para impedirle que no se vaya. Que por favor quédate, pero puedes pensarlo un poco más. Simplemente lo deja. Y es algo interesante porque uno de los evangelios dice, y amándole, dice el texto ahí, ¿cierto? Marcos, y amándole, lo dejó ir. No le dijo, pero quédate, no podemos hacer un arreglo. No. La manera en que Dios nos trata, como dije, hermanos, revela la manera en que Dios también nos ve. Dios es claro en su palabra. Y en este caso puntual con Jonás, Jonás era profeta de Dios. Él debía haber obedecido en primera instancia. Sin embargo, Jonás no quiso hacer eso. Y Dios obviamente empieza a intervenir en la vida de Jonás como alguien desobediente. Entonces muchas veces nosotros a veces somos tratados por Dios y a veces podemos cuestionar a Dios, pero la manera en que Él nos ve o la manera en que Él nos trata también revela justamente cómo Él nos ve. Ahora, ¿cómo es que aprendemos de Jonás a través de una oración? Es claro, de hecho los salmos están llenos de oraciones también, en donde se expresan también en esas oraciones el clamor, la angustia del salmista, y con ellos aprendemos varias cosas. Ahora, en primer lugar, hermanos, el texto en sí de Jonás empieza con el capítulo 2, dice entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Pero si ponemos atención, en realidad la escena comienza en el 17. Y esto es como un pequeño sándwich, ¿cierto? Teológico. Los sándwiches tienen una tapa al principio y una al final, y adentro ¿qué va? Las cosas ricas, ¿cierto? Pero fíjense que es interesante porque el relato en sí claramente revela que aquí hay un tipo de sándwich, ¿cierto? Jonánico, de Jonás, y teológico. Porque el 17 dice, pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre, dice el texto ahí, 3 días y 3 noches. Y mire cómo termina este pasaje. Versículo 10. ¿Y mandó quién? ¿Quién está otra vez interviniendo? Dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó Jonás en tierra. Todo este pasaje, toda esta oración está, ¿cierto?, como un sándwich. Dios es el que inicia la situación y Dios es el que la termina. Y al medio tenemos todo lo que tiene que ver con Jonás. ¿De qué se trata esto, mis queridos hermanos? Bueno, en primer lugar, vamos a ver cuál es la enseñanza esencial de este pasaje. Al final quiero comentárselas a ustedes, pero empezamos claramente viendo el trato disciplinario de Dios con el profeta desobediente. Eso es lo primero, el trato disciplinario de Dios con el profeta desobediente. Jonás se encuentra adentro del pez y sin duda, ¿cierto?, está tratando con Jonás, claramente. Está tratando con este profeta rebelde que no quiere obedecer la voz de Dios, pero Dios tiene sus formas, ¿cierto?, sus métodos, y el profeta seguramente al principio puede decir, ¿qué me está pasando? Pero claramente, como vamos a ver, el relato deja ver que Dios está tratando con el profeta. El primer versículo que notamos dice, entonces oró Jonás a Jehová,
su Dios, y el texto dice ahí, desde el vientre del pez. Y se repite 2 veces, y oró Jonás a Jehová Dios, ¿cierto? Desde dentro del pez. La pregunta hoy es, ¿realmente Jonás estaba dentro de un pez? Y con esto vuelvo a retocar un poco el tema de los cuestionamientos que se hacen a Jonás. ¿Realmente él podía haber estado dentro de un pez? Y investigando un poquito, ¿cierto? Bueno, el texto claramente dice que era un gran pez, como ya lo hemos visto. Recuerde que una de las palabras que se repite en Jonás es esta palabrita grande muchas veces, y justamente se habla de un pez grande. Ahora, no todos obviamente están de acuerdo con esta interpretación. De hecho, hay un comentarista que se llama Jen McGowan, no voy a leer solamente una pequeña porción. Él dice lo siguiente, fíjense, en un famoso comentario de San Jerónimo. La intención del autor al introducir este episodio se entiende mejor comparando su relato, miren, con las leyendas de las profetas contenidas en Reyes, por ejemplo. ¿Notó? Con las leyendas. ¿Usted sabe lo que es una leyenda? Él continúa diciendo, y con las narraciones de acciones simbólicas, interpretando simbólicamente el relato de Jonás, tendríamos que el profeta, cuyo nombre significa paloma, es Israel. El gran pez simboliza Babilonia, y los 3 días de permanencia en el vientre del monstruo equivalen a exilio. ¿Cómo se llamaría esta interpretación? Una interpretación alegórica. Y de hecho, muchos piensan, y los críticos piensan, no, esto no puede haber sido así. Pero hermano, el texto es claro y llano en decirnos que ¿dónde estaba Jonás? Adentro del pez. Y uno, ¿cómo puede responder a estas cosas entendiendo que hay crítica? Claramente, bueno, ya entendimos el sermón pasado que Jesús cita a Jonás como un hecho literal, histórico. Pero también el profeta, el autor, se toma muchas molestias porque paralelamente a contarnos que está dentro del pez, notamos que se habla de una ciudad alegórica. No, es una ciudad real. Se nombran lugares como Tarsis y Jope. ¿Son lugares ficticios? No, eran lugares reales, geográficos que podrían ubicarse en un tiempo en donde estaba un rey no alegórico, Jeroboam II. Entonces es muy interesante que todos estos matices, ¿cierto?, nos hablan de la intención del autor, de comentarnos algo que sucedió, de algo real, de algo literal. Y el texto es claro en esto, y yo lo menciono simplemente como pasada, para que usted sepa que muchas veces se cuestiona a Jonás justamente por este relato. ¿Cómo es posible que él pudo haber estado dentro de eso? No, eso hay que interpretarlo como alegoría. No, el texto es claro en mencionarlo. El autor menciona muchos detalles, ¿cierto?, que son detalles históricos ahí, y claramente como leemos, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Fue un hecho literal. Ahora, desde el versículo 2 hasta el versículo 9 tenemos todo lo que es la oración o el clamor de Jonás. ¿Y cómo podemos dividirlo? Habitualmente uno trata de bosquejar un sermón para poder, digamos así, clarificarlo a la audiencia. Ahora, ¿de qué se trata esto, mis queridos hermanos? ¿De qué se trata? Se trata de una oración, de un clamor, pero que está dividida en momentos de crisis. Si usted puede observar aquí, solamente voy a usar solamente esto para explicarlo una vez nomás, y después voy a dedicarme a explicar el texto. Tenemos toda esta porción del versículo 1 al 9, básicamente, en donde se encierra todo lo que es la oración de Jonás. Y si usted nota, quiero explicarlo ahora, toda esta oración, todo este clamor está dividido en momentos. Tenemos primero el momento crítico e introductorio. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Toda esta sección tiene que ver con el momento crítico explicativo. Jonás nos explica lo que vivió dentro del pez. Tenemos el momento crítico introductorio, el momento crítico explicativo, pero también de aquí tenemos, ¿cierto?, una bisagra en el texto. ¿Ubican las bisagras que usan las puertas? Una bisagra de cambio, ¿cierto?, de enfoque, porque es el momento de lucidez espiritual. Dice el texto, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. En las crisis, muchas veces nosotros pasamos por crisis, lo vemos todo negro, pero de repente vemos una luz. Y esa luz, ¿cierto?, es en cierto sentido la lucidez que nos permite decir, wow, pero tú me salvaste. Y Jonás tiene esta expresión en su clamor, el momento de lucidez. ¿Qué se trata aquí al final? 2.7, 2.8, 10.9. Bueno, es el momento
ahí de recapacitación. Él vuelve a comprender las cosas desde un punto de vista ya más claro, a pesar de que está dentro del pez. Él empieza a recapacitar. Fíjense cómo empieza. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Y después sigue el relato, ¿cierto? Diciendo, los que siguen vanidades ilusorias, se vuelve un poco exhortativo, se vuelve profeta ahí dentro del pez, porque se empieza a hablar de los impíos o de los incrédulos. Entonces, básicamente, esta oración, este clamor está dividido en momentos, a lo menos 4 momentos. Pero también, mis queridos hermanos, el énfasis se encuentra en estos versículos del 3 al 6 que yo quiero explicar esta mañana. ¿Por qué razón? Porque también esta oración está bañada con tintes, en cierto sentido, poéticos también, y muchos autores piensan que Jonás se basó también en los salmos. ¿Por qué razón? Fíjense en este otro ejemplo explicativo. Solamente voy a explicar esto una vez y después voy a continuar con el texto, como dije. Aquí tenemos todos los versículos del 3 al 4, y si usted nota, están divididos, porque todos tienen relación con declaraciones llanas, diríamos literales, pero también con cierto lenguaje poético. Por ejemplo, aquí tenemos puros paralelos que vamos a ver. 2.3 está combinado con, notamos ahí, con el versículo 6, la parte A. Fíjense, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Mire lo que se repite aquí. ¿Descendí a dónde? A los cimientos de los montes. Hay una relación ahí paralela, sinónima, ¿cierto? En donde Jonás explica lo que le sucedió literalmente, pero también lo expresa casi poéticamente. La segunda parte, y me rodeó la corriente, también tiene un paralelo con la segunda parte del versículo 5, o la primera parte, dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. ¿Cómo puede el alma ser rodeada del agua? Pero es una expresión poética, ¿cierto? Digámoslo así. Dice, me rodeó la corriente. Literal, fue la corriente lo que lo rodeó. Pero él lo expresa también poéticamente diciendo, hasta el alma me rodeó. Tenemos la tercera parte del versículo 3. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esto tiene en relación con esto. El alga se enredó a mi cabeza. Está tratando de combinar las dos expresiones, explicando muy bien lo que le sucede. Versículo 4. Entonces desechado soy delante de tus ojos. Y fíjense cómo lo expresa aquí. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ahí está el paralelo, ¿cierto? En donde él lo expresa también llanamente. La otra parte, más aún veré tu santo templo. Y la última parte dice, más tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Ahí un poquito diferente, pero ambos expresan la esperanza. Ambos expresan, ¿cierto?, el aspecto del descanso que tiene el profeta. Ahora, teniendo esto claro, no quiero que nos enredemos en eso, quiero explicar ahora el texto con lo que sigue. Son paralelos, ¿cierto? Momento crítico explicativo, en donde él trata de explicar el versículo. Vamos ahí entonces, en el primer versículo dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz, dice el texto, oíste. Tenemos aquí el momento introductorio dramático, en el sentido de que él se da cuenta, es echado fuera del barco, ¿cierto? Seguramente, hermanos, él nadó un poco, se desesperó. No sé si sabía nadar. Recuerden que los judíos no eran un pueblo marítimo o un pueblo navegante, no. Era un pueblo agricultor. No sé si él sabría nadar. El punto es que está en esa desesperación y obviamente viene el pez, que es mandado por Dios, lo toma, ¿cierto? Y en ese contexto él nos está diciendo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ahora, hermanos, ¿se trata de una oración genuina? ¿Se trata de una verdadera oración de contrición? Porque muchas veces nosotros cuando estamos en la desesperación nos ponemos súper espirituales y somos los mejores oradores que pueden haber. Algunos autores por eso se dan cuenta y dicen, la oración de Jonás es una oración de barriga de pez. ¿Cómo explicarlo eso? Circunstancial. Si Jonás no hubiera caído dentro del pez, él no hubiera orado con tanto clamor. Puede que eso sea cierto porque puede explicar un poquito su desesperación. Otros autores llaman la oración
de agujero de zorro. Es cuando el zorro se esconde, ¿cierto?, de su presa y ahí se pone a orar porque está en desesperación. Pero no porque de alguna otra manera otra situación le haya llevado a orar. Está en desesperación. ¿Y qué es lo que apela a hacer? Desesperadamente a clamar a Dios. Ahora, el texto dice ahí, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oí. Hay dos palabras que se repiten en el texto que hablan un poco del grado de desesperación que tiene Jonás. Angustia y clamor. De hecho, la primer término, la primera palabra que dice ahí es mi angustia, ¿cierto?, que es muy conocido en estos tiempos, y podemos añadir todo lo que ha surgido de esta palabra angustia, crisis de pánico y todas esas cosas, mis queridos hermanos. El profeta expresa justamente con dos palabras su desesperación. Literalmente la palabra angustia significa clamar, acosar a una persona en desesperación. La segunda palabra dice, y clamé, con la idea de este clamar, literalmente es llamar a gritos a una persona. Imagínense el cuadro, hermano. El profeta cae al mar. ¡Qué desesperación! ¿Cómo debió haber clamado? Y el texto lo dice con esas palabras, angustia y clamor. Habitualmente leemos tantas veces esta palabra clamor que parece que fuera una oración un poquito más fuerte. No, hermanos, literalmente es clamar a gritos. Hay un pasaje paralelo en Habacuc 1:2, no lo busque, yo lo leo, en donde también Habacuc, casi con el mismo sentimiento, expresa lo siguiente: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Poco irrespetuoso Habacuc uno podría decir. ¿Cómo es posible la manera en que él se expresa ante Dios? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a gritos? ¿Hasta cuándo? Y Jonás se expresa de esa manera, angustiosa, con un clamor. Diríamos, a gritos clama a su Dios. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. En cierto sentido, a pesar de que el profeta exclama claramente y expresa que es una angustia, es un clamor, en su introducción, en su explicación, como dijimos, en su momento crítico dramático, también él deja ver que Dios también lo oyó. Ahora, el momento crítico consecutivo, que ya vamos a ver ahora, ¿cierto?, que empieza desde el versículo 2 en adelante, del 3 específicamente, notamos algunas cosas particulares. Primero, Jonás explica dónde fue lanzado. Fíjense el texto, versículo 3. ¿Me echaste a dónde? A lo profundo. ¿Dónde? En medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Lo que hace en primer lugar Jonás es explicar dónde él fue lanzado. Pero fíjense que él reconoce que quien lo echa al fondo del mar, fíjense cómo dice el texto, ¿me echaste a dónde? A lo profundo. ¿A quién está refiriéndose? A Dios. Él reconoce que si algo le está sucediendo, es Dios quien lo ha hecho. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y él va a explicarlo. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, fíjense, él reconoce que es Dios el soberano. Tus ondas, refiriéndose a una clase de corriente, ¿cierto? Y tus olas pasaron sobre mí. El salmista en el Salmo 69:2 también dice algo parecido. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua, y la corriente me ha anegado. Por eso muchos autores dicen que Jonás se basó quizás en un salmo, porque hay muchas cosas que dice el salmista que Jonás replica. Bueno, Jonás era hebreo, seguramente tenía esa inspiración también. Pero el texto nos deja ver, mis queridos hermanos, la explicación del profeta. Él explica justamente, como hemos dicho, dónde fue lanzado. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Fíjense estas dos frases que él repite, o en este primer paralelo. 2:3 dice, me echaste a lo profundo. Ahora, el paralelo, ¿cierto?, es el siguiente. Descendí a los cimientos, versículo 6, de los montes. Ambas frases, mis queridos hermanos, locutivamente son iguales, pero retóricamente son diferentes. Porque
retóricamente son iguales, son locutivamente diferentes porque decir, me echaste a lo profundo, el versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. Es la expresión metafórica. Pero retóricamente son lo mismo. Él está expresando que realmente él fue echado a lo profundo y fue tan crítico esa situación que él lo expresa de esa manera. Versículo 3, la segunda parte, Jonás explica también qué es lo que le ocurrió. La primera parte del versículo 3 nos dice dónde él fue echado. Me echaste a lo profundo en medio del mar, ¿cierto? Y él en la segunda parte dice, y me rodeó la corriente. Está explicando lo que le ocurrió, cómo vivió esa situación. Y el texto repite muchas veces, hermanos, con palabras o verbos. Fíjense, dice, me rodeó la corriente. Después dice, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El versículo 6, fíjense, la segunda parte dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ahora, ¿cuál es la idea? Aquí tenemos expresiones llanas, una corriente me envolvió, las aguas me rodearon, pero también lo expresa con expresiones poéticas, hasta el alma. ¿Qué significa eso? El alma, ¿cómo el alma puede ser rodeada de agua? Bueno, es un grito de desesperación, en donde recuerden que Jonás posteriormente a su crisis, ¿cierto? Ahí dentro del pez, él escribió. No es que él se puso a escribir dentro del pez, no tenía lápiz, hojas, ¿cierto? Posteriormente él escribe su situación. Por eso que él va a decir después, si puede sentarse, ¿cómo es que puedo expresar mi sufrimiento? Y él dice, me rodeó hasta el alma. Versículo 6, rodeóme el abismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo el abismo puede rodear a alguien? Bueno, él expresa a través de esta frase lo profundo de su crisis, mis queridos hermanos. Ahora, es muy interesante, el versículo dice, el 3, y me rodeó la corriente. El autor, ¿cierto? Jonás trata de expresar con una palabra interesante, esto se traduce como corriente, ¿cierto? Y eso se refiere específicamente en el Antiguo Testamento a cauces constantes de agua. Imagínense un cauce constante, rápido de agua, y él lo trata de expresar. Imagínense usted recibiendo un cauce constante de corriente, constante. Y él lo explica de esa manera. Ahora, la segunda parte, o la tercera parte, o el tercer paralelo, ¿cierto? Lo encontramos ahí también en la última parte del versículo 3. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El versículo 6, como ya dije, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus rojos sobre mí para siempre. La idea claramente, hermanos, es expresada por el profeta, de manera que notamos que él expresa su desesperación con estas palabras diciendo, tus ondas pasaron sobre mí, me echaste a lo profundo, tus corrientes estuvieron constantemente sobre mí. Es una manera de decir, estuve tapado en agua. Ahora, versículo 4. Generalmente cuando nosotros pasamos por complicaciones, por crisis, también nos ponemos exegetas de nuestras crisis. Nos podemos hermenéuticos, interpretamos qué es lo que ocurre con nuestra situación. Y miren lo que pasa con el 4. Él interpreta también lo que le pasó. No solamente él nos explica cómo lo vivió, no solamente él nos explica, como dijimos, lo que le ocurrió, lo que vivió, cómo es lo que él vivió. Recuerden que él dice, en mi cabeza se enredó el alga, el capítulo 5, versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Él trata de explicar cómo vivió eso, pero también él interpreta lo que le sucedió. Versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Sin embargo, dentro de esa interpretación, aún hay un poquito de esperanza, porque él dice, más aún veré tu santo templo. Ahora, es muy interesante, esto es como una especie como de soliloquio reflexivo, porque el texto hebreo dice, me dije, ¿cierto? Pero el texto original dice, y me dije a mí mismo, como que se está predicando a él mismo. Y eso es lo que dice el texto. Y yo me dije a mí mismo, estoy perdido. Estoy perdido. ¿Cuántas veces nosotros también interpretamos nuestras crisis de esa manera? Decimos, esto no va a pasar nunca, todo está mal. Y somos súper negativos a veces con las situaciones.
Y no sé si vemos la luz a veces en la crisis, pero como Jonás cuando dice, más veré tu santo templo. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo a continuación. Ahora, hermanos, es común en el Antiguo Testamento ver esta situación. Isaías, por ejemplo, en Isaías 49:4 también exclamó, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. También en cierto sentido, de manera autorreflexiva, pero yo dije, Jeremías también, en el capítulo 10, versículo 19, dice, pero yo dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Y Jonás también lo dice de esta manera, interpretando su situación, interpretando su crisis. Entonces dije, me dije a mí mismo, desechado soy de delante de tus ojos, pero también vemos la esperanza, más aún veré tu santo templo. Ahora, esto tiene relación también con lo que dice el Salmo. Fíjense, hermanos, en Salmo 31. Vayan ahí por un momento. Salmo 31. Vemos varios paralelos con el salmista. Salmo 31, versículo 22. Salmo 31, versículo 32. Estamos viendo aquí, interesante, cómo es que el profeta interpreta su crisis. La primera parte del versículo, ¿cierto? En 2:4 dice, entonces dije, desechados sois de delante de tus ojos. ¿Cuál es el paralelo? El paralelo es 2:6. Fíjense, la segunda parte del versículo 6. La tierra echó sus cerrojos sobre mí. ¿Hasta cuándo? Dice el texto ahí, para siempre. Creo que hay una muy buena interpretación de la idea de ser desechado por Dios. Imagínense si usted llega a una crisis y dice, chuta, realmente Dios me abandonó. Y después lo expresa diciendo, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Si se da cuenta, el autor está interpretando su crisis. Y nosotros muchas veces igual lo hacemos así. Interpretamos la crisis. No, Dios me abandonó. Los hermanos no me quieren, ¿cierto? Y un montón de otras interpretaciones que hacemos de nuestras crisis. Y ahí notamos, mis queridos hermanos, que muchas veces somos como el salmista. Fíjense, hay una diferencia. El versículo del salmista 22 del capítulo casi es lo mismo que el versículo 4 de Jonás, solamente con una diferencia. Fíjense lo que dice el salmista. Y yo dije ¿cómo dice su Biblia? En mi premura, desechado soy o cortado soy delante de tus ojos. Jonás no dice en mi premura. Y es muy interesante, porque cuando pasamos con crisis, perdemos una cosa que se llama control. Y el salmista dice, en mi premura me desesperé. Y dije, Dios cortó hasta aquí mi vida, hasta aquí llegué. ¿Escuchado esa frase? Hasta aquí llegué. Y el salmista dice aquí claramente, ¿cierto? En mi premura dije esto. Uno podría decir que aquí vemos la psicología del salmista, pero también vemos la psicología de Jonás. Jonás no expresa con premura, porque yo creo que él sabe muy bien por qué está ahí. Entonces él no está desesperado. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si yo estaba haciendo todo bien. No, él está muy consciente de que si está en el pez por su desobediencia. Ahora, sin embargo, también vamos a ver una actitud emocional de Jonás, no ahora, quizás al final de los capítulos de este pasaje, de este libro, porque el problema de Jonás no es la premura emocional, es su mala actitud que tiene con respecto a la benevolencia de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Y lo vamos a ver después. Ahora, Jonás claramente, ¿cierto?, no pierde el control, el salmista pareciera que lo pierde al ver su problema, por eso que él dice, y yo me dije en mi premura, en mi desesperación, cortado sois de delante de tus ojos. Ahora, delante de tus ojos, dice el versículo 4, ¿cierto? También, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿A qué se refiere de delante de sus ojos? Es una frase, hermanos, que dice, o que tiene la idea de ser cortado delante de la presencia del Señor, en una forma de mitonimia, ¿cierto? Que quiere expresar con una frase esa idea de ser cortado, de estar lejos de la comunión con Dios, de la presencia del Señor. Ahora, vayan por un momento a Salmos 42. Salmos 42.
En la semana, mientras estudiaba, notaba algo que era muy trágico a veces en la vida de algunas personas. Yo no sé si todos recuerdan, pero no sé si fue el año 84, había un joven muy apuesto, jugador de fútbol de un equipo muy conocido en Chile, con 26 años. Tenía todo por delante, una vida exitosa, una profesión paralela porque estudiaba en la universidad, un hombre muy capaz, muy inteligente, pero en su desesperación no encuentra más que tirarse de un 9º piso porque no le encuentra sentido a la vida. Raimundo Tupper, perdón. Yo creo que muchos aquí lo conocen, no todos lo conocen porque obviamente a esta altura ya tendría más de 40 años. Pero me impresionó, hermanos, ver también que este caso de jugadores de fútbol que no encuentran sentido de la vida, no solamente es un caso, digámoslo así, chileno. Hace un tiempo atrás, un joven argentino también, muy, muy talentoso, de 21 años, ¿cierto? Llega a conversar con uno de sus entrenadores y 21 años, teniendo toda una carrera por delante, un hombre, digámoslo así, alto, parecía un modelo. Uno podría decir, este hombre no tiene problemas con el tema de las mujeres, y de hecho el entrenador decía que era un problema que él tenía, tenían que corretearle las niñas, ¿cierto? Un hombre alto, joven, 21 años. Su mamá lo llama a tomar desayuno y abre la puerta y lo encuentra ahorcado. 21 años. Cuando conversa con el entrenador piensa que él viene a conversar con él porque le quiere decir, profesor, por favor, déjeme jugar por la derecha o por la izquierda. Después él cuenta al entrenador argentino que él le va a decir, profesor, no le encuentro sentido a la vida. 21 años. El entrenador dice, este chico no tenía las cosas para ser feliz, tenía todo para ser re feliz. ¿Por qué llega a esa instancia de decir, no le encuentro sentido a la vida? Y yo pensaba y me hacía también un autoanálisis, ¿cuál es la diferencia, hermanos, de nosotros? ¿Qué nos diferencia de las personas que llegan a decir, no le encuentro sentido a la vida? Y era muy interesante porque el salmista expresa algo aquí que es parecido a lo que dice Jonás. Miren lo que dice Jonás 42, del 1 al 11. Y aquí encontramos una de las características que como creyentes también tenemos. A diferencia de los incrédulos, que no encuentran esperanza, hermanos, en las crisis. Recuerden, Jonás está en una crisis, pero debido a sus consecuencias, debido a su pecado. Salmo 42 lo leo, ustedes síganme ahí con la vista. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama. Y esta expresión de clamar también tiene que ver con eso de gritar incluso. Clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, desesperación, de Dios vivo. Y fíjense, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ja, 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 ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y fíjense lo que le sucede. Seguramente tendrá depresión este salmista, porque dice, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Bueno, eso hacías cuando estabas ahí en el templo, pero ahora ya no lo puedes hacer más. Por eso llora el salmista. Y después se predica él mismo, qué chistoso, miren. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarte, salvación mía y Dios mío. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Versículo 42, 7. Ahora él expresa también, ¿cierto?, en esta bipolaridad de alabanza y angustia. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado. ¿Quién dijo eso? Jonás. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová tu misericordia. Ahí está la esperanza. Y de noche su cántico estará conmigo, mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios?
Y nuevamente se predica a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y fíjense el clímax del clamor. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos, que no tienen los incrédulos? Tenemos la esperanza. Tenemos un cuadro, ¿cierto?, de esperanza cuando entendemos que Dios, ¿cierto?, está y nos sostiene. Hermanos, no somos diferentes que los incrédulos. Igual pasamos por dificultades, igual pasamos por angustia, pero nuestra perspectiva tiene un propósito. Sabemos dónde vamos. Y esa es la gran diferencia entre hombres que a lo mejor, teniéndolo todo, llegan al final de sus vidas, jóvenes con éxito, diciendo: no tengo o no le encuentro sentido a la vida. Ahora, sigamos con el relato, porque Jonás es un profeta desobediente. No está sufriendo porque le pasó algo, porque la vida le golpeó o porque le han abandonado. No. Jonás es un profeta desobediente, no quiere escuchar la voz de Dios, se escapa de la voluntad de Dios, y Dios lo que está haciendo aquí, mis queridos hermanos, está tratando con este profeta. ¿Y cómo trata? Obviamente ya lo hemos visto a través, ¿cierto?, de la soberanía de Dios. Vemos que Dios actúa sobre la creación, sobre, ¿cierto?, estos grandes peces, en este caso un pez en particular que va a tomar a Jonás. Y en esa situación él está en desesperación clamando. Ahora, el quinto paralelo, versículo 4b, fíjense lo que dice: más aún veré tu santo templo. Más aún veré tu santo templo. Y eso puede ser un paralelo de la expresión del versículo 6, cuando dice: más tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Uno está expresando la esperanza: oh, estoy aquí con el agua hasta el cuello, pero más, ¿cierto?, veré tu santo templo, lo veré. Y después él lo expresa como un hecho ya realizado, ¿cierto? Más tú sacaste mi vida de la sepultura. Y de hecho eso lo escribió posteriormente, y él puede escribir y decir: wow, qué experiencia viví, pero Dios sacó mi vida del abismo. Dios sacó mi vida de la sepultura. Ahora, mis queridos hermanos, aquí claramente hay un paralelo iluminador de parte del profeta, porque él expresa, ¿cierto?, justamente en el versículo ahí, estamos viendo, su esperanza: más aún veré tu santo templo. ¿A qué se refiere Jonás con ese templo? ¿A qué templo se podría estar refiriendo? ¿Cierto? Uno puede tomar ese concepto del templo notando el Antiguo Testamento, y los profetas, ¿cierto?, los autores del Antiguo Testamento siempre hacen referencia al templo, siempre. Pero recuerden que llega un momento, y vamos a verlo después cuando retomemos los otros profetas, que Israel no va a tener más templo. ¿Por qué? Porque el templo va a ser destruido por los babilónicos. ¿Y dónde va a quedar la religión? El énfasis cultural de los judíos se pierde totalmente, y por eso usted, si puede leer Lamentaciones, fíjense el nombre: Lamentaciones. También está la queja ahí de: Señor, nos has abandonado, no tienen culto. Y el profeta tiene esa esperanza de estar en el templo, mis queridos hermanos. Y cuando uno entiende eso, por eso que la Biblia dice: no dejando de qué. Porque supone que los creyentes se gozan en la presencia del Señor. Yo no sé si usted se goza en la presencia del Señor. El profeta, cuando está en crisis, se da cuenta: pero veré tu santo templo. ¿Qué le importaba al profeta con esa expresión? Bueno, estar en la presencia del Señor. Esa es la expresión o el significado de más aún, ¿cierto? Veré, como dice el versículo 4b, más aún veré tu santo templo. Es porque él desea tener comunión con el Señor. Los profetas, como dije, mencionan el templo en varias ocasiones, en tiempos de éxito, digámoslo así. El templo de Salomón, si este gran templo, pero posteriormente van a hacer referencia al templo en tiempos preexílicos, en tiempos de exilio, y en tiempos también figurando un nuevo templo. Ahora, la expresión que cambia todo este enfoque, este momento, o estos momentos de crisis, mis queridos hermanos, en donde cambia todo el énfasis del profeta, justamente es en el versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ese es el cambio, digamos así, de mentalidad.
Cuando usted recuerda el cambio que tuvo el hijo pródigo, él está ahí también en crisis, está comiendo, ¿cierto?, de la comida de los cerdos, pero el texto en Lucas dice, y volviendo en sí. Eso habla de la mente, de la reflexión, del arrepentimiento, y volviendo en sí. Lo primero que él se da cuenta, estoy aquí como un tonto, cuando en mi casa hay de todo. Fíjense que él empieza a emitir varios juicios de reflexión, de arrepentimiento. En la casa de mi padre tengo todo. Y yo aquí, muriendo de hambre. Y Jonás, fíjense, también tiene un momento de reflexión y dice, más tú sacaste mi vida de la sepultura. Y eso cambia toda su perspectiva, porque los versículos 7, 8 y 9 expresan, ¿cierto?, la perspectiva de alguien que entiende que Dios es soberano. Y es muy interesante porque aquí en adelante notamos el momento de lucidez espiritual, evocado por tres, ¿cierto?, reflexiones de parte del profeta. Tenemos la fe recuperada, ¿cierto?, en cierto sentido, el arrepentimiento, el discernimiento evocado, ¿ya?, y la consagración evocada. Notemos, fíjense en el versículo 7, miren lo que dice este versículo ahí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjense que el texto dice, cuando en mí desfallecía mi alma, ¿cierto? Los almas es lo que tenemos, es el sustento de nuestra vida, ¿cierto? Cuando se habla de que esta persona tiene un problema del alma, está hablando del ser interior. Y el profeta dice, cuando en mí desfallecía mi alma, me acordé de Jehová. Fíjese en el Salmo 73, por favor, vaya ahí por un momento. Salmo 73, versículo 25. Hermano, lo que menciona Jonás aquí es clave. El tema de la memoria, el tema de acordarse de. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía, hice algo, y hizo algo, pero clave en su crisis. Dice, me acordé de Jehová. Mira lo que dice el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, nosotros en las crisis muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Es olvidarnos de quién es Dios. Y cuando olvidamos quién es Dios, caemos en desesperación. Nos olvidamos, recurrimos a un montón de otros fetiches, ¿cierto?, para buscar descanso. Pero el profeta aquí nos ayuda a entender. Dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé. Hermano, eso es clave. Memoria de quién es Dios. De saber quién es Dios. Me acordé. Fíjense el Salmo 119, 52. Búsquelo ahí, está un poquito a continuación. El salmista dice lo mismo. Otro paralelo que vemos con Jonás aquí y el salmista. El Salmo 119, 52 dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y mire la conclusión del salmista, y me consolé. Hermanos, en las crisis nosotros a veces nos olvidamos de quién es Dios. Por supuesto, nosotros nos adheremos a las doctrinas de la gracia, y uno de los postulados de la doctrina de la gracia es la soberanía de Dios. Pero muchas veces en la teoría sabemos que Dios es soberano, pero en la práctica nos olvidamos que Dios está en control. Por eso que Jonás, la clave de su cambio de perspectiva es, me acordé de Jehová. Me acordé de Jehová. En el Antiguo Testamento se repite una frase, esto será por memorial. Siempre se repetía eso. Cuando los judíos salían de una batalla, de un triunfo, de una salvación de parte de Jehová, muchos de esos lugares fueron, ¿cierto?, digámoslo así, lugares en donde Dios dijo, este lugar se llamará así y será por memorial, para que ustedes recuerden qué es lo que Dios hizo con ustedes. Cuando nosotros olvidamos quién es Dios y qué es lo que ha hecho Dios por nosotros, es donde perdemos el control. Y Jonás claramente dice, cuando mi alma desfallecía, yo cuando ya estaba cortando, como dicen las winchas, o cuando ya quería hacer una tontera, me acordé. Me acordé de quién es Dios. Y cambió mi perspectiva. Y fíjense lo que va a decir después ahora Jonás.
Desfalleció mi alma cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué es lo que sucede en el versículo 8? Fíjense, se pone teólogo Jonás. Empieza a hacer reflexiones, exhortaciones. Empieza a darse cuenta ahora acerca de los ilusos, de los incrédulos, de los idólatras. Y él va a declarar ahora en su reflexión, en su iluminación, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, ¿cierto? Que es un contraste total, mas yo voy a hacer otra cosa. Los incrédulos siguen, fíjense interesante, vanidades ilusorias, ilusiones. Y vivimos en un mundo, hermanos, en donde la gente persigue ilusiones. Los jóvenes, las chicas, tras ídolos que nunca van a ver. Los jóvenes, todo el día jugando ciertos juegos. El otro día vino a mi casa una mamá que orara por su hijo o por su nieto porque estaba pasando por pesadillas. Yo le pregunté, ¿y qué juego juegas? Bueno, parte de ello tenía que ver con eso. Persiguiendo ilusiones, viviendo de ilusiones. Habitualmente converso con Josué y le digo, cuidado con basar tu vida todo el tiempo en cuestiones que solamente te llevan a vivir una vida de ilusión. La realidad es otra cosa. Aprende a vivir la vida real. ¿Por qué creen ustedes que jóvenes adolescentes en Estados Unidos, 18 años, pescan un rifle y matan a sus compañeros, mis queridos hermanos? ¿Por qué creen eso? Viven en la ilusión. Satanás, por supuesto, se aprovecha de esas situaciones. Ahora, fíjense lo que le pasa a Jonás cuando logra entender, cuando logra caer en el volver en sí, cuando vuelve en sí. Dice, cuando desfallecía me acordé. Hermanos, acordarse del Señor. ¿Quién es el Señor? Nos ayuda a entender que Él está en control. Ahora, versículo 8, mas yo, ¿cierto? Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Pero antes explico el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Otra versión dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Otra versión dice, los devotos de los ídolos faltan a su lealtad. Quizá un poco diferente, pero la idea, mis queridos hermanos, tiene que ver con quienes siguen vanidades ilusorias. Y seguramente él tiene en mente, cuando estaba en el barco antes, ¿a quiénes oraron los hombres? Cada uno oró a sus 12. ¿Y qué son eso? Vanidades ilusorias. Vanidades ilusorias. Por eso él se da cuenta y dice, mas yo, con voz de alabanza, versículo 9, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, y va a declarar, ¿cierto? Un eslogan, podría uno decir, ¿cierto? Un eslogan, pero maravilloso, la salvación. ¿Es de quién? Es de Jehová. Mire cómo cambia su perspectiva. Versículo 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Y ahí cambia todo su enfoque. Ahora, la consagración evocada, ¿cierto? Después de que él entiende, es iluminada su mente, ¿cierto? De acuerdo al versículo 6b, mas tú sacaste esa expresión, le vuelve ahí a él lo que es la fe. Me acordé de Jehová y recuperé mi fe. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por crisis, mis queridos hermanos, y perdemos la fe? Nos cuesta a veces orar en situaciones difíciles y entregar al Señor nuestras cargas. Oramos al Señor y tratamos de ir al tiro a todos los médicos que podamos ver. Y yo no digo que sea malo eso, Dios da sabiduría a los médicos para entendernos. Pero guardar ese equilibrio de confiar en el Señor. Ya, pero descansemos en el Señor, dejemos que Él obre. Y no recurrir a soluciones que claramente están ahí. Recurrimos aquí, allá. Él recupera su fe, pero también recupera su reflexión acerca de quién es Dios. Por eso Él va a decir, ¿cierto? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Ahora, termino con esto, mis queridos hermanos. Es muy interesante lo que dice este versículo cuando dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Es muy interesante en el hebreo, ahí es como una especie de imperativo reflexivo.
¿Qué significa eso? Imperativo reflexivo. El imperativo es un deber, pero reflexivo, en el sentido de que él se dice a sí mismo, yo estoy obligado a sacrificar al Señor. Eso es lo primero. Estoy obligado, voy a hacerlo. Estoy convencido de que tengo que hacerlo. De hecho, el texto hebreo lo presenta como un deber, pero reflexivo, personal. Yo pagaré. Por eso el texto dice, pagaré lo que prometí, ofrece sacrificio. Lo segundo, cuando el texto habla de ofrecer sacrificio, literalmente el texto habla de matar un animal. Usa un término que se refiere, ¿cierto?, a sacrificar. Y esto es muy interesante porque Jonás entiende que los sacrificios, ¿cierto?, de Dios en ese contexto, en el contexto del Antiguo Testamento, tenía que involucrar el derramamiento de sangre. Él no entendió su sacrificio como Caín, sino como Abel. Aquí es necesario dar el mejor sacrificio. En el contexto de Jonás, en el contexto del pacto antiguo, el mejor sacrificio era el que incluía el derramamiento de sangre. Él no ofrece cualquier sacrificio. Él se da cuenta de que Dios necesita justamente ser alabado, ser exaltado de acuerdo a lo que Él había estipulado en los mandamientos. Ahora, finalmente el profeta, ¿cierto?, va a decir una de las frases quizás más lindas de este libro. Pagaré lo que prometí, ¿cierto? Ahí se obliga a él a hacer eso. Y finalmente dice, la salvación es de Jehová. Hermanos, cuando una persona está en crisis, lo habitual es que pierda, ¿cierto?, su estabilidad emocional. Y de hecho, si usted se estudia a sí mismo, ¿qué le pasa cuando usted pierde el control de las cosas? Y qué bueno que Dios a veces nos permita experimentar que no tenemos el control de las cosas. Es Dios que tiene el control de las cosas. Ojalá actuáramos como Jonás, a pesar de que él no es quizás el mejor ejemplo de un piadoso, como veremos al final. Pero hermanos, él entiende, se ilumina y dice, wow, me acordé de quién es Jehová. Y tiene una perspectiva diferente ahora de los incrédulos, ¿cierto? Pero también tiene una perspectiva diferente de lo que él debe hacer. Voy a alabar al Señor, voy a ofrecer sacrificio de acuerdo a lo que tú estipulas, las salvaciones de Jehová. Ese es un cántico de alabanza, es una expresión de alabanza. La salvación es de Jehová. Ahora, ¿cómo termina el texto? Dios empieza y Dios termina la situación. Ah, ¿no quieres ir? Perfecto. Te voy a llevar igual. Igual vas a terminar donde yo quiero que estés. ¿Y cómo termina en nuestro capítulo? Fíjense, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Muy interesante, la última palabra no es la palabra hebrea aeret o eret. Es un dato interesante porque Génesis 1 dice que y Dios creó los cielos, o en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí, en todo el debate de este tema de qué creó Dios ahí, el tema, la palabra tierra ahí, ¿cierto? En el caso de Jonás es muy interesante porque es una palabra diferente que literalmente significa tierra seca. ¿Qué significa eso? Lo más probable Jonás fue expulsado ¿dónde? En la playa, ¿cierto? En la playa. Pero el autor quiere dejar claro que no solamente la tierra, y es muy interesante porque es el Espíritu Santo que quiere dejarnos claro que él fue dejado en tierra seca, entendiendo de que la parte, ¿cierto?, preliminar de la playa es seca, la otra parte es húmeda. Recuerda que la arena está ahí constantemente en el sol. Ahora, el trato misericordioso con el profeta. Empezamos entendiendo, mis queridos hermanos, el trato, ¿cierto?, disciplinario de Dios con el profeta, pero aquí al final notamos el trato misericordioso con el profeta desobediente de parte de Dios. Ahora, como dije, Dios empezó las acciones, pero Dios las termina. ¿Y cuál es la enseñanza, mis queridos hermanos? Hay varias enseñanzas aquí en este capítulo, enseñanzas generales, pero enseñanzas particulares, pero hay una sola enseñanza teológica. ¿Cuál es? Antes de ello, algunas enseñanzas que son generales. Hermanos, los creyentes en problemas, ¿qué deben hacer? Orar. Orar a Dios. Y si quiere, clame al Señor. No sé si usted ha clamado, pero si dentro de su vida cristiana usted no ha clamado, yo creo que va a llegar un momento en que Dios le va a enseñar cómo clamar.
Y clamar es llorar incluso. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero a veces es necesario, es necesario. ¿Y qué debemos hacer los creyentes? Puede que nosotros perdamos el control, como el salmista. En mi premura decía yo, soy cortado delante de tu presencia. La emoción, hermano, a veces nos embarga y perdemos totalmente el control. Y puede que Dios nos lleve a situaciones así. Pero no olvidemos, ¿qué hacemos los creyentes? Oramos. ¿A quién? Al Señor. Debemos hacerlo. Ahora, Jonás desconfió, porque él igual es como bipolar en sus oraciones, igual que el salmista. El Salmo 42, ¿cierto? Vemos esa como bipolaridad. Hermanos, nosotros orando al Señor, clamando al Señor, teniendo claro la doctrina de la soberanía de Dios, a veces vamos a desconfiar del Señor. Pero ¿qué pasa si esto no es así? Aún así, nosotros debemos seguir confiando, mis queridos, en el Señor. Otra cosa interesante que podemos aprender, en que los creyentes somos refinados a través de la prueba, sin duda. Y Dios va a usar las pruebas, los problemas, para que Dios pueda sacar de nosotros lo mejor, sacar lo que nos sirve y pulir nuestro carácter. Ahora, enseñanzas puntuales. ¿Qué nos enseña este pasaje? Generales, hablamos de lo que aprendemos de Jonás, pero no sé si usted ha escuchado una enseñanza que a veces los teólogos llaman acerca de la inmanencia y la trascendencia del Señor. No sé si ha escuchado esa palabra, son un poco difíciles. La palabra inmanencia de Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios es inmanente. ¿Qué significa eso? Hermanos, una definición de eso tiene que ver con que a la luz de la palabra del Señor, Dios está actuando no fuera de su creación, sino en su creación. Él no es ajeno a la creación. ¿Cómo ve usted eso en el relato de Jonás? En la creación, ¿en qué más? En los mamíferos, en el pez. Dios está presente. Muchas veces cuando uno habla con las personas que no conocen o son incrédulos, muchos de ellos reconocen que este mundo, claro, no pudo haberse formado a sí mismo. Por eso que se llaman deístas. Ellos dicen, hay una fuerza que puede haber manejado estas cosas. Es diferente al teísmo. El deísmo reconoce que hay una fuerza superior, pero no lo personifica, no sabe, no quiere reconocer que tras esa fuerza, ese orden universal, hay alguien. Para nosotros, ¿quién es? Es el Señor. Y en este sentido, claramente este pasaje nos muestra que Dios es inmanente. Dios está presente en la contingencia humana. De hecho, hermanos, ¿quién va a mandar a los asirios para derrotar, y en este caso para llevar cautivos a los israelitas? ¿Quién fue? Fue el Señor. Porque Dios está presente, mis queridos hermanos, en la contingencia. ¿Quién manda a Esdras, cierto? Un rey, cierto, pagano. No era un rey israelita, un rey persa, que Dios pone en su corazón restablecer el pueblo de Israel, la ciudad de Israel. Porque dice Esdras, y despertó Dios el corazón de Esdras. Esdras no es un rey israelita. Dios es inmanente, está presente, maneja todo, hermano. Dios está en control de todo. Ahora, Dios es trascendente. ¿Qué significa eso? Que Dios está por encima de lo creado. No hay nada que quede fuera de su control. Pero la enseñanza específica de este pasaje que hemos visto es la siguiente. La enseñanza del primer capítulo, ¿se acuerda cuál era? Nadie puede escapar ¿de qué cosa? Del propósito de Dios. Jonás pensó, no, yo no voy a obedecer. Toma pasaje para otro lado. Usted ya sabe dónde va a terminar, Jonás. Nadie puede escapar de los propósitos de Dios. Tú vas a hacer lo que yo te mandé. Te mandé a predicar. ¿Y qué va a terminar haciendo Jonás? Va a terminar predicando. Nadie puede escapar de los propósitos de Dios. ¿Cuál es la lección de esta mañana? ¿Sí? La soberanía de Dios, sin duda. Sin duda, el hilo rojo aquí, entre uno de los hilos, es la soberanía de Dios. Pero la enseñanza de esta mañana, mis queridos hermanos, tiene que ver con lo siguiente. Nadie puede escapar del tratamiento de Dios. Si usted es hijo de Dios, Dios va a tratar con usted. Y ojalá que reaccionemos bien. Muchas veces, cuando Dios trata con sus hijos, ¿cierto? Y lo hace, es para pulir nuestros corazones. Hermanos, no somos diferentes muchas veces que Jonás.
Porque sabiendo lo que debemos hacer, no queremos hacerlo. Y ahí viene Dios, ¿y qué hace? Trata con nosotros y vienen nuestros reclamos existenciales. ¿Pero por qué estoy aquí? Tus ondas, tus corrientes están sobre mí. Nos ponemos como Jonás. Pero no queremos obedecer al Señor. La primera lección que estudiamos en el capítulo 1 es: nadie puede escapar del propósito de Dios. Esta mañana claramente vemos que nadie puede escapar ¿de qué cosa? Del tratamiento de Dios con nosotros. Hermano, ojalá seamos verdaderos intérpretes de lo que nos pasa y no echarle la culpa a medio mundo, porque eso sucede muchas veces. No, es que el pastor, que la iglesia, que el hermano, y no entendemos quién está tratando con nosotros. Es Dios. El Señor nos ayude, hermanos, a ser obedientes antes del tratamiento. Qué lástima, muchas veces tenemos que aprender con ejemplos de otros. Y por alguna razón tenemos a Jonás aquí en las Escrituras para enseñarnos a nosotros que nadie puede escapar del propósito de Dios, pero también nadie puede escapar del tratamiento del Señor. Oremos.